Buenos días para todos, ¿cómo amanecen? Buenos días, profe. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Trasnochado. ¿Qué le pasó? Ah, que me está dando insomnio. Aromática City antes de acostarse. Va a tocar. Que ya llevo varias noches así y así no podemos. Bueno, permítame, yo abro el archivo y comenzamos. Bueno, entonces vamos a empezar con los aromáticos. Este tema lo empezamos hoy y lo terminamos el próximo martes. ¿Listo? Para que vayan haciendo sus cuentas. Bueno, vamos a empezar con la definición de lo que es un aromático. Bueno, entonces decimos que un compuesto orgánico, o bueno, que un compuesto químico es un aromático si cumple varias condiciones. ¿Listo? La primera de ellas es que debe de ser un compuesto orgánico. ¿Listo? Entonces, un compuesto orgánico que tiene una estructura cíclica, donde encontramos enlaces simples y dobles alternados. La estructura cíclica tiene una estructura plana, y por último debe de cumplir con la regla de Huckel. Listo. Uno pensaría que cualquier compuesto puede ser aromático y no es tan así. Debe cumplir una serie de condiciones. Listo. Entonces, vamos chequeando cada una de ellas. Pues obviamente debe ser un compuesto orgánico. Listo. También debe tener una estructura cíclica. De los pocos aromáticos que hemos visto, todos tienen una estructura cíclica. ¿Listo?
A ver, deberíamos de poner algún ejemplo, ¿cierto? Ahí como para que nos ilustremos. Bueno, el de toda la vida. Que sería el benceno. Si al benceno usted le pega un CH3, obtiene el tolueno. Si al tolueno usted le pega otro CH3, obtiene el sileno. Y miren que no solamente tiene una estructura cíclica, sino que también se observan o se observa esa alternancia entre enlaces dobles y simples. Pero, a ver, y de eso ya hemos hablado. Y es que una característica que tienen los aromáticos es que los enlaces pi se encuentran deslocalizados. Listo. Y ya se los he comentado un par de ocasiones y es que esa deslocalización de esos enlaces, de esos electrones pi en el anillo, son los causantes precisamente de su comportamiento químico. Y es que a pesar de que los aromáticos pues en esencia son alquenos, ellos no tienen el mismo comportamiento químico que tienen los alquenos y es debido precisamente a la resonancia dentro del anillo. Entonces voy a aprovechar para ilustrarlos acerca de una nomenclatura común que tienen los aromáticos. Y es que, por ejemplo, en el caso del benceno, cuando tiene solo dos sustituyentes, es decir, esto solo aplica cuando tiene dos sustituyentes, entonces podemos utilizar una nomenclatura para poder diferenciar las diferentes opciones que tenemos entre sí, porque es que cuando el benceno tiene dos sustituyentes tendríamos básicamente tres opciones. Entonces la pregunta sería ¿cuál de esas tres, cierto? Entonces cuando los dos sustituyentes están ahí cerquita, listo, como acá, es decir, acá y acá, entonces decimos que eso o esa posición entre los sustituyentes la llamamos posición orto. ¿Listo? Si tenemos ya un átomo de carbono de separación entre sí, por el camino más corto, claro está, entre las posiciones de los sustituyentes, entonces decimos que esa posición es la meta. Y si tenemos a los dos sustituyentes separados de tal manera que estén uno opuesto al otro, o por el camino más corto encontramos una separación de dos carbonos, entonces a esa posición la llamamos posición para. Entonces ya entrando pues en materia de lo que les decía ahorita del sileno, es decir, al tolueno póngale otro CH3. Y es que es muy importante saber la posición del otro CH3, porque es que ya tendríamos diferencias no solamente físicas, sino también químicas.
Bueno, entonces al primero lo llamaríamos ortosileno. Entonces no es necesario copiar toda esta palabra, sino que simplemente usted coloca la letra O al principio y ya. Eso es todo. El ortosileno. Este acá entonces sería el metasileno. ¿Y el último cómo sería? Brasilero. Eso. Bueno, y aromáticos hay muchos, pero muchos. En eso solamente poniendo ejemplos de aromáticos nos podríamos quedar aquí el resto del semestre. Tenemos por ejemplo el caso del fenol. Tenemos el caso del naftaleno. Tenemos el caso del antraceno. Y un largo etcétera. ¿Está donde guardo? Listo. Ya los dibujarán. Un momento, por favor. Estoy terminando el último, profe. Profe, ¿puedes subir un poquito? Yo veo qué hicieron antes de que yo llegara. Por un momento y ya no es para escribir. Ah, reacciones de aromático, bueno. Mm. Sí, ya lo encontré. Esto de acá también es un aromático. Listo, es como coger uno de los carbones que tiene el benceno y reemplazarlo por un nitrógeno. Listo. Entonces sucede, bueno, esto se le llama piridina. Estoy dormido.
Bueno, entonces les decía que a este nitrógeno de acá, que hace parte directa del anillo aromático, pues a ver, la presencia sola de ese nitrógeno hace que las propiedades químicas del anillo aromático cambien. La química cambia, listo, y muchas otras cosas cambian. Entonces a ese átomo se le llama heteroátomo en general. Ahí puede ir un nitrógeno, puede ir un azufre, un oxígeno, un fósforo, etcétera. Listo, en general se les llama heteroátomos. Listo. Entonces, ejemplos, encontramos al nitrógeno, al oxígeno, podemos encontrar también el fósforo, el azufre, el silicio y un largo etcétera porque son muchos. Son muchas las posibilidades. Listo. Y en general, pues a cualquier aromático que tenga un heteroátomo en su anillo, ya lo vamos a llamar aromático heterocíclico. Listo. Y los hay de muchos tipos. Esta vaina no me guardó. Esto ya está cansón, pues. Bueno, empecemos con las reacciones. Sucede que los aromáticos pueden participar en reacciones de sustitución electrolítica o nucleofílica. Listo, cualquiera de los dos. Para que se presente una reacción de tipo sustitución nucleofílica en un aromático, debemos de tener como sustituyente en el mismo anillo un halógeno. Listo, esa es la condición. Pero para poder hacer, por ejemplo, una sustitución electrofílica, sí es el nombre, por eso lo que les dije ahorita me estaba sonando como tan raro. Para hacer una sustitución electrofílica no es necesaria la presencia de un halógeno como sustituyente en el anillo aromático. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con ese tipo de reacciones. Y en particular iniciemos con la halogenación. ¿Listo? Por lo general, con las halogenaciones lo que se pretende es sustituir átomos de hidrógeno enlazados al anillo aromático por ya sea un cloro o un bromo, por lo general. También se puede hacer una reacción parecida para sustituir un hidrógeno por un yodo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Si lo que queremos hacer es una cloración, ¿listo? Es decir, sustituir un hidrógeno por un cloro. Entonces debemos de utilizar un catalizador. ¿Listo? En ese caso podemos utilizar cloruro alumínico o podemos utilizar cloruro férrico. Si lo que queremos hacer es una bromación, entonces debemos de utilizar como catalizador el bromuro férrico.
Listo. Esto pues como para que lo tengan muy presente por ahí. Bueno, el ejemplo, ¿quieren que lo hagamos con cloro o con bromo? Con los dos. No entiendes con cualquiera. Bueno, yo hasta aquí hablo de Con lija. bromo. Con el bromo, listo. Entonces, en la primera etapa, lo que se va a presentar es lo siguiente, que sería pues la etapa de iniciación. Tendríamos una molécula de bromo, listo, que se va a enlazar a una molécula de bromuro férrico. Esto era lo que conversábamos ayer con Felipe, y es que, con Andrés Felipe, y es que, Ay, no, profe, como que Felipe. Le acepto la Andrés Felipe si quiere, pero Felipe no. ya se va a quejar pues. No, 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 es que ese sí no. Bueno, Andrés Felipe, entonces, esto es lo que yo les decía ayer, y es que el catalizador, que en este caso es el bromuro férrico, sí participa activamente en la reacción. ¿Listo? Entonces el bromo se enlaza al hierro, esto es reversible, y obtendríamos lo siguiente. El hierro nos queda con carga negativa y este bromo que se le enlazó con carga positiva. Listo, esta sería entonces la primera etapa. Bueno, para propósitos prácticos, en la clase de hoy vamos a utilizar o voy a utilizar el benceno, ¿listo? Pero no quiere decir que si cambiamos de aromático no se puedan llevar a cabo las reacciones. No, por el contrario, sí se pueden hacer. ¿Listo? Entonces, ¿por qué utilizamos benceno? Para facilitar el proceso de aprendizaje, no por más. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir en la siguiente etapa? Pues, a ver, una molécula de benceno va a reaccionar con este producto tan raro, con una cosa tan rara. Pero sucede que esa cosa tan rara es lo suficientemente reactiva como para que se pueda llevar a cabo la reacción con el benceno. Listo. Y entonces, ¿cómo se lleva a cabo esa reacción? Pues muy fácil. No sustitución electrofílica, ¿no? Ajá. Donde el anillo aromático suele actuar como nucleófilo y lo otro que lo acompaña va a actuar como electrófilo. Listo. Entonces, vea pues, uno pensaría que el electrófilo debería de ser el bromo con carga positiva. Pero es que pasa lo siguiente. Si el benceno va a actuar como nucleófilo, cuando este nucleófilo trata de acercarse al bromo positivo, ¿qué creen que va a ser el hierro negativo? Se desenlaza, ¿no? Lo va a repeler, ¿cierto? Entonces, por esa razón, este bromo positivo no va a ser, así tenga la carga positiva, no va a ser el electrófilo. Y es que algo parecido veíamos en las reacciones de hidrólisis el día de ayer, anoche. Y es que recuerden, por ejemplo, las hidrólisis ácidas con las amidas y el nitrilo. Y es que da, en cierto punto, utilizamos como electrófilo el H3O más,
pero aunque el oxígeno tenía carga positiva, él no podía actuar como electrófilo, sino que lo hacían a alguno de los tres hidrógenos que se le enlazaban a él. Listo. Y es que eso tiene varias implicaciones, y es que de fondo, y es que ahí pues ese oxígeno, por ejemplo, pues debido a que tiene su capa de valencia totalmente llena, pues no puede recibir un enlace adicional. A eso algo parecido le pasa a este bromo positivo. Aunque tiene carga positiva, no quiere significar que tenga un orbital en su capa de valencia totalmente vacío. No, eso no es lo que quiere Un significar. enlace coordinado. Entonces voy para allá. Y es que este bromo, pues a ver, devolvámonos. Aquí tenía 3 pares libres y aquí va a tener solo 2. Este bromo, mire, en su capa de valencia tiene un total de 4 orbitales, 2 de los cuales están ocupados por pares libres y otros 2 pues están formando esos 2 enlaces sigma. Lo que les quiero decir es que este bromo pues no podría ser el electrófilo precisamente porque tiene su capa de valencia totalmente llena. Entonces no puede aceptar un enlace adicional. Entonces, ¿a quién sí se le facilitaría ese proceso de aceptar un enlace adicional? O participar, o mejor dicho, participar como electrófilo, pues a este bromo de acá. Este de acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vea. Ya habíamos dicho que el benceno va a actuar como nucleófilo. Listo. Entonces esto viene, se pega acá. Pero ¿qué va a pasar? Este bromo también tiene su capa de valencia llena. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este enlace de acá se va a romper y el bromo con carga positiva se va a quedar con los 2 electrones de ese enlace sigma. Entonces va a lo que vamos a llegar. Podemos decir que el bromo se va a pegar acá, por ejemplo. Listo. Haciendo que este carbono de acá pues quede positivo. Y, joder, yo no les hablé de algo muy importante. Bueno, ¿qué me va a tocar hacer? Pues lo siguiente. Va a tocar bajar todo esto. Y ustedes no me le dijeron tampoco. ¿En qué consiste la regla de Huckel? Consiste en lo siguiente. A ver, comparemos varios aromáticos. O bueno, varias estructuras. Tenemos el benceno. Tenemos este otro anillo. Y por último podríamos pensar en el naftaleno. Bueno, pongamos uno adicional pues, como para... este de acá. Bueno, el benceno, ¿cuántos electrones pi en total tiene? En el anillo, claro está. 6.
tiene 6 electrones pi. Este otro compuesto de acá También. Ah, no, ese tiene 8. que tiene 8 electrones. El naftaleno, ¿cuántos tiene? 12. Seguro, 10, profe. tiene 10. Y este otro también tiene 10. Listo. Entonces, ¿en qué consiste la regla de Huckel? La regla de Huckel es, digámoslo así, una forma de chequear para poder saber, según el número de electrones pi que tenga el anillo, si un compuesto es o no es aromático. Listo. Entonces, para ello debemos de hacer una pequeña tabla. Tenemos n, listo, por ejemplo, que valga 0, que valga 1, que valga 2, o que valga 3, o etcétera. Este valor de n mayúscula pues no depende de nada asociado pues con el anillo. Tenemos una columna con 4n más 2 y otra columna con 4n. Si n vale 0, entonces 4n más 2 nos daría 2. 4n nos daría 0. Si n vale 1, ¿cuánto nos daría 4n más 2? 6. Muy bien, daría 6. Y 4n pues daría 4. Cuando n vale 2, entonces ¿cuánto nos daría 4n más 2? 10. 10. Y este nos daría 8. Y de ahí en adelante nos vamos de 4 en 4. Entonces aquí nos daría 14 y aquí nos daría 12. Listo. Entonces miren que 6 electrones pi son los que tiene el anillo del benceno, ¿cierto? Miren, aquí tenemos un 6. Para este de acá nos da 8. Y aquí tenemos un 8. Para el naftaleno nos daría 10. Listo. Y este de acá también nos daría 10. Entonces, si el número de electrones pi coincide con 4n más 2, entonces decimos que se trata de un aromático. Si coincide con ¿Cómo se 4... define si es aromático, profe? Si 4N más 2 da cuánto. ¿Qué? ¿Cuándo se dice que es aromático? No, yo lo que dije es lo siguiente, o fue lo siguiente. Si el número de electrones pi coincide con los resultados de la columna de 4n más 2, entonces es un aromático. Por De eso. lo contrario sería un antiaromático. O dicho de otra manera, no es un aromático. ¿Listo? Entonces este de acá descartado como aromático. ¿Listo? Bueno, pues podríamos pensar que el benceno y el naftaleno son aromáticos y efectivamente así lo son. Y que este de acá también lo es. Pues resulta que este de acá no lo es. ¿En qué falla esta estructura? En esta condición de acá. Que debe tener una estructura plana. Resulta que esta estructura de acá no es lo suficientemente plana como para favorecer la deslocalización de esos 10 electrones pi. ¿Listo? Entonces aquí sí se da una deslocalización, pero parcial. ¿Listo? No total de los electrones pi. Entonces por eso este de acá no se comporta como un aromático, sino como un alqueno. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar.
Listo. Sí, profe, listo. Bueno, entonces íbamos por acá. ¿Por qué fue que me acordé que no les había mostrado esto? Por lo siguiente. Aquí estamos de acuerdo que el benceno tiene 6 electrones pi. Si se forma ese enlace covalente coordinada, es decir, este de acá. Voy a señalar este de acá. Utilizando uno de los enlaces pi presentes en el anillo. Entonces, ¿con cuántos electrones pi queda esa estructura? Con 4. Queda con 4, es decir, que pierde su aromaticidad o su carácter aromático. Ahí está el meollo del asunto de esta reacción. Listo. Bueno, a partir de ahora les acepto que hagamos resonancia rápido. O sea, la fase inicial y la final da. Ok. No, no es No, por... profe, sino que es que ahí hay algo y es que las reacciones con los aromáticos, como tienden a hacer reacciones, digamos, o sea, son ataques muy agresivos a ese anillo para quitarle, pues, o sea, sustituir un aromático es bastante complejo, ¿cierto? Ujú, Incluso se ha buscado formas de aumentar la eficiencia de esas sustituciones y todo, y siempre pues ha generado problemas como la gente. ujú. Porque él siempre tiende a buscar la estabilidad antes que dejarse ser, pues dejar que le hagan una sustitución. Sí, eso es correcto. Y es muy charro, profe, porque se supone que los dobles enlaces le confieren pues le confieren más reactividad a un compuesto, pues la presencia de dobles enlaces. Y eso es lo bonito de la química, que siempre hay excepciones. Sino que ya en el caso del benceno es por la resonancia que esos dobles enlaces generan. Ujú. Ahí está el meollo del asunto. Entonces, por eso es que se necesita, por lo general, el uso de catalizadores o condiciones reactivas muy especiales para poder hacer las reacciones con los aromáticos. Que en realidad, que por lo general consisten en reacciones pues, de sustitución, pero bajo condiciones pues muchísimo más agresivas, sufren también o participan también de reacciones de adición. Que son condiciones agresivas, temperaturas muy altas, estamos hablando de unos más de 300 grados centígrados, presiones exageradamente altas, estamos hablando de unos 200 bares. Ya con eso ustedes se hacen más o menos una idea del asunto. O ácidos pues, de pHs muy altos para hacerles, porque no sea ellas reacciones nucleofílicas. Ujú. Bueno, entonces, pregunta. En esta sola flecha de acá. En esta sola flecha de acá. ¿Cuántos movimientos estoy resumiendo? ¿En cuál flecha? En, en esta que resalté acá. Ah, está resumiendo pues, la formación del carbocatión ahí. Ahí está el otro lado. Mm, no, no me respondió. ¿Cuántos movimientos estoy resumiendo ahí con esa sola flecha? Dos. ¿Cuáles dos? En el momento en el que quedan los dos electrones libres y la carga positiva y la en que se forma el enlace doble hacia arriba. Es correcto. El primero sería la ruptura de ese enlace pi. Listo. Y el segundo sería la formación del otro enlace pi. Listo. Entonces a eso es a lo que estoy llamando yo resonancia rápida. Rápida. Listo. A partir de ahora tienen licencia para hacerla así. Rapidito. Es simplificado que Sí.
Creo que si no se sienten cómodos pues haciéndolo así, pues sigan haciendo como la veníamos haciendo. Yo no tengo ningún problema. Sí, pero es que la resonancia aromática es muy larga, ¿sabes, Raca? Ujú. ¿Cómo se...? Pues uno como define cuáles pasos omitir, cuáles no. No, mire que con esta otra flecha que hay acá se resume exactamente lo mismo. Listo. Primero la ruptura de este enlace pi. Listo, para que quede aquí en este Ah, carbono. ya entendí, o sea, en esa flecha lo que pasa es que lo que usted, pues, o sea, en esa flecha digamos que se está resumiendo, pero es porque, pues usted nos ha dicho en la resonancia que los electrones solo se movían de a medio enlace, ahí no, pues ahí se está moviendo el enlace entero Ujú. para poder resumir, ah, ya entendí. Sí, porque es que si no nos quedamos aquí todo el día. No, yo sí le digo que no dormir lo suficiente la patada, pues. Debes de estar peor que en Guayabao. Yo creo que preferiría un guayabo. Sí, Y eso que yo no sé lo que es un guayabo. no lo vaya a averiguar. No, 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 sinceramente. A uno les da duro el guayabo y a otros nos da muy duro el trenucho. Bueno, A mí me da entonces, duro madrugar, profe. Yo soy más eficiente en la noche, yo por eso dejo todos los trabajos para hacerlos a la madrugada. bueno, a continuación podemos utilizar cualquiera de las tres estructuras de la estabilización por resonancia. ¿Cuál quieren que utilicemos? ¿La primera, la del medio o la última? No habías dicho ayer que la del carbocatión. Pues todos son carbocationes secundarios. Por eso les digo que podemos utilizar cualquiera de las tres. No había visto la de la mitad. Bueno, la primera, listo, hágale. Acuérdense que hace un momento yo les hice un comentario acerca de la pérdida de la aromaticidad del anillo. Listo. Y eso es clave para lo que va a suceder en la tercera etapa del mecanismo. Y es que si en la segunda se pierde el carácter aromático del anillo, en la siguiente se debe de recuperar. Esa es la tendencia en estos mecanismos siempre. ¿Listo? Entonces es bueno tener eso ahí muy presente. Y entonces para recuperar ese carácter aromático pues vamos a utilizar un nucleófilo que a propósito ya lo tenemos listo ahí. Que sería este de acá. Y entonces ¿qué es lo que va a suceder? Pues a ver, el que tiene la carga negativa evidentemente es el hierro. Pero el hierro ahí se encuentra impedido estéricamente, o dicho de otra manera, está tapado. Usted no podría actuar como nucleófilo. Listo. Entonces, ¿quién sí lo podría hacer? Pues cualquiera de los átomos de bromo que se enlazan al hierro. Listo, cualquiera de ellos. Que a propósito, todos ellos pues tienen pares libres de electrones. Entonces miren lo que va a suceder. Cualquiera de esos bromos, cual el primero que llegue, listo, se va a enlazar a este hidrógeno. Listo. Pero resulta que el bromo es el que está donando los dos electrones para formar ese enlace con el hidrógeno. Listo. Con lo cual pues tendríamos libres los dos electrones del enlace sigma entre el carbono y el hidrógeno. Listo, los tendríamos disponibles para nosotros poder hacer lo que queramos con ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vea, vamos a coger esos dos electrones y los vamos a usar para formar el enlace pi que se perdió en la etapa inmediatamente anterior. Listo. Al mismo tiempo va a suceder otra cosa. Y es que este bromo que forma el enlace con el hidrógeno, casi que no lo digo, pues se va a desprender del hierro. Pero en ese desprendimiento, pues, él les dice Nel. Miren a ver qué van a hacer.
Se lleva los dos electrones del enlace que formaba con el hierro. Listo. Todo eso en una sola etapa. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues esto. Nos queda el bromobenceno. Listo. Nos queda bromuro de hidrógeno. Y nos queda el catalizador. ¿Se acuerdan que esta era la estructura original del catalizador? Entonces mire que el catalizador pues sí participa activamente en el mecanismo, pero al final su estructura pues se reconstituye, se recupera. ¿Listo? Bueno, lo que terminen de copiar me avisan. Es que el catalizador ahí actúa como intermediario en el flujo de electrones, ¿no? Eso, por eso es que para... Ya entendí a lo que se refería usted ayer. Y no que uno no le explicaba esa reacción así en el colegio tan detallado, sino que le ponían, por ejemplo, el catalizador en la flecha y al lado, pues ya entraban los productos finales. Cosa que se me hace raro, porque es que en bachillerato se cuenta con muchísimo más tiempo para poder enseñar estas cosas. No, profe, no vayas a creer. A mí, por ejemplo, no me enseñaron. O sea, el profesor medio tocó reacciones orgánicas y eso fue así. Pues no, a nadie le entró, entonces mejor siguió con bioquímica. Ajá. Lo que pasa es que son situaciones académicas muy diferentes. Es decir, en el colegio usted tiene una mezcolanza de personas que pues a uno les interesa el estudio, a otros no. Listo, unos tienen las capacidades, otros no. En cambio, entre el bachillerato, entre el colegio y la universidad hay un filtro muy importante. Listo. Y se supone que a la universidad solo ingresan las personas con las capacidades mínimas pues para poder enfrentar la vida universitaria. Entonces, a eso me refiero yo, que es que son condiciones académicas muy diferentes. Entonces, claro, aquí en la universidad pues se supone que estamos los que estamos y las condiciones se supone que están dadas pues como para lograr este nivel de detalle. Bueno, para la nitración necesitamos inicialmente poner a reaccionar dos ácidos inorgánicos muy conocidos, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Ahí el ácido sulfúrico hace de catalizador, ¿no? Es correcto. Claro que usted me hizo entrar en duda con la definición de catalizador. Sino que es que hay unos catalizadores que, pues, por ejemplo, el platino es pues que es casi que totalmente inerte en cuanto a su poca reactividad y cataliza reacciones. Por ejemplo, en los mofles de carros de gamas altas le meten platino para propiciar la combustión completa y contaminar menos, entre comillas. No, ahí no se propicia la combustión completa, sino que, porque es que hay que tener claro que es que la combustión ocurre es en los cilindros del carro. Pues, bueno, la combustión completa no, sino la formación del dióxido de carbono a partir de moléculas de monóxido de carbono, al pasar por el filtro pues, de platino. Sí. Es decir, lo que no reacciona en los cilindros del carro, pues termina de reaccionar ahí en el catalizador que tiene el mofle. Pero había que ver cuál es el mecanismo de catálisis del platino, si de pronto hace parte en alguna
pues, en algún producto intermedio o si simplemente es por sus características. Esa es la que O, o vendo. si simplemente lo que se hace es captar esos contaminantes y ya. Sí, no esa es la que voy viendo. Enseguida que estemos en descanso me pongo a ver. Bueno, estamos de acuerdo que dos átomos directamente enlazados entre sí y con la misma carga eléctrica, pues como que no se llevan bien, ¿cierto? Porque ese enlace se rompe en la dirección del oxígeno. Por su afinidad electrónica. Es correcto. Y al mismo tiempo se da la formación de un enlace pi adicional. Este rompimiento es reversible. Sí, esto es reversible. Y aquí entonces logramos la formación del nitronio, que se va a convertir en el electrófilo que vamos a utilizar pues a continuación en la reacción. ¿Listo? Entonces todo esto consistiría pues en la etapa de iniciación o etapas de iniciación del mecanismo. Bueno, lo que terminen de copiar me avisan. Listo ya, profe. No sé si los compañeros. Muy bien expresado. Usted ya terminó, pero no sabemos los demás. ¿Los demás qué dicen? ¿Ya terminamos o no? Yo también ya terminé. Yo también. Ok, perfecto. Entonces volvemos a utilizar el benceno. El cual va a actuar como nucleófilo, enlazándose al nitronio. Entonces con lo cual llegamos a lo siguiente. Que nos va a quedar un grupo nitro que lo podemos escribir así por el momento, no hay problema. Y de nuevo hay que hacer resonancia. Recuerden que ya tienen licencia para hacer resonancia rápida. Pero Usted todavía ay, no, eso no. En el paso anterior me perdí porque ahora decías que el benceno es nucleófilo, ¿cierto? mm, Y acá el nitronio también es nucleófilo, ¿no? no, ahí el Ah, es nitrógeno es electrófilo. electrófilo. Ah, ya entendí. Entonces no me perdí. Listo. Entonces sería la segunda etapa.
Listo. Por este lado sí, profe. Ok. Bueno, entonces recuerden lo que pasaba, lo que pasó en la halogenación, que en la segunda etapa se perdió la aromaticidad del anillo y en la tercera se recuperó. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Listo, entonces para recuperar la aromaticidad del benceno necesitamos de un nucleófilo, el cual ya lo tenemos listico. Bueno, para esta ocasión voy a utilizar la última estructura de resonancia. Pero recuerden, en la tercera etapa podemos utilizar cualquiera de las tres estructuras de resonancia que hayamos obtenido en la etapa número 2. Yo utilizo la tercera para mostrarles que sí se puede. Listo. Entonces de nuevo el nucleófilo se va a enlazar al átomo de hidrógeno. ¿Cuál hidrógeno? No cualquiera, no cualquiera. Sino que sí o sí debe de ser el hidrógeno que se enlaza al mismo carbono al que se enlazó en la segunda etapa el electrófilo. Solo puede ser ese hidrógeno. ¿Listo? Y entonces con esto logramos la obtención del nitrobenceno. Y también se recupera la estructura del catalizador, que en este caso es el ácido sulfúrico. Me avisan a lo que terminen de copiar, muchachos. Ya, profe. Listo. Ok. Bueno, entonces la sulfonación es una reacción en la que utilizamos varias cosas. Primero que todo necesitamos de óxido, como lo iba a mencionar yo, como lo iba a decir. Necesitamos de óxido sulfúrico, necesitamos de ácido sulfúrico, necesitamos de agua como solvente y necesitamos calentar. Va que un montón de cosas las que necesitamos. Necesitamos todo eso. ¿Listo? Entonces, pues, en la primera etapa del mecanismo, ponemos a reaccionar el benceno con el óxido sulfúrico. Estamos de acuerdo que ese azufre, al enlazarse a 3 átomos de oxígeno que son más electronegativos que él, pues se convierte en un electrófilo. ¿Listo? En un electrófilo, pues por excelencia. Pero entonces pasa lo siguiente, y es que el azufre no acepta la formación de 7 enlaces. Por lo tanto, uno de los 3 enlaces pi que tiene formados con esos 3 oxígenos se debe de romper.
Bueno, en esta ocasión lo voy a escribir así. Y hacemos resonancia. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la siguiente etapa? Nada. Se recupera la aromaticidad del compuesto. Eso. En esta ocasión quiero utilizar la segunda estructura de resonancia. Pues para mostrarles que... Solamente para mostrarles que sí se puede. Listo. Alguien que me diga de dónde sale esto. Del ácido sulfúrico. Ujú. ¿Pero por qué? Por la disociación. Es correcto. Entonces vean lo que podemos hacer. Podemos formar aquí un doble enlace y eso hace que este doble enlace de acá se desplace. Y nos quedaría así. Pero la reacción no ha terminado. Porque estamos de acuerdo que este oxígeno negativo de la estructura orgánica no lo podemos dejar así.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vea. Una molécula de ácido sulfúrico la vamos a desprotonar. Con lo cual entonces llegaríamos a lo siguiente. Obtendríamos como producto final el ácido benceno sulfónico. Y también nos quedaría una molécula de sulfato ácido. Y ya, eso es todo. Profe, Hola. profe, ¿será que Di- puede subir un momentico? ¿Se me lo pide cordialmente? Sí. Por favor. Ah, es que las cosas como se digan. Ya, gracias. Bueno, entonces sigamos con la otra reacción que tenemos en la lista, que sería la alquilación de Friedel-Crafts. Bueno, entonces para esta reacción necesitamos también de un catalizador, todo dependiendo pues del halógeno que utilicemos. En esencia son los mismos catalizadores que les presenté en su momento para la halogenación. ¿Listo? Solo que aquí estoy pensando la mejor manera de hacer el ejercicio. Listo.
Bueno, podríamos utilizar el 1-cloropropano, que ya sabemos que se puede sintetizar a partir del propano y el cloro y con el uso de radiación ultravioleta. Listo. Siguiendo el mismo mecanismo que vimos en su momento para la halogenación de alcanos. Bueno, entonces en este caso tenemos dos opciones como catalizador. Una es utilizar cloruro alumínico y la otra es utilizar cloruro férrico. Utilicemos el primero como para variar un poco el asunto. Listo. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues el cloro del halogénuro de alquilo va a actuar como nucleófilo y se va a enlazar al aluminio. Eso dependiendo pues del tamaño de la cadena carbonada a la que se enlace el halógeno, pues va a ocasionar o no la ruptura del enlace entre el halógeno y el resto de la estructura. Más y obtenemos este nucleófilo. Tengan mucho cuidado con la formación de ese carbocatión, ¿listo? ¿Por qué? Porque ese carbocatión está sujeto a que de pronto haya necesidad de hacer una resonancia o de que debamos de hacer una transposición de hidrógenos. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Ese es quizás un punto débil que tiene esta reacción en particular. Bueno, entonces en este caso toca hacer una transposición de hidrógenos. Como ya lo habíamos visto en una clase anterior, lo que hacemos es extraernos el hidrógeno con todo y electrones sigma. Y en este caso, entonces, partiendo de un carbocatión primario, podemos obtener un carbocatión secundario. Listo. Y este sí va a ser el carbocatión que vamos, bueno, el electrófilo que debemos de utilizar en la reacción con el benceno. Me ayuda hasta donde tenemos espacio. No me pase la de ayer. Ya está ahí. Entonces, hagamos espacio. Ahí está bien. Listo. Profe, me bajas un momentico, por Físicamente me queda imposible. ¿Por qué? Salió con una guachada. Es que una guachada. Yo no estoy siendo indecoroso. Que usted lo entienda de esa manera es otro asunto. Profe, es que cuando lo dije, yo fui la que lo pensé así. Pero en el momento en que hablé. Ah, no, que usted tenga una mente tan perversa es otro asunto. Ya, profe, ya pues. Me achanté. Es que eso después de lo que nos contó ayer, no me sorprende. Se está desquitando. ¿En serio quedaron traumatizados con eso?
Aquí le estoy contando a mi mamá, dice, ay, no, no les tocó nada. Sí, vio que se le vinieron hasta por la boca. Escuchen a mi mamá que tiene experiencia. Uy, no. Qué horror. Sí, una experiencia dura, pero pues nada que no se pueda superar. Esto me quedó como tan feo, hombre. Pero bueno, sí se queda. Bueno, ya, para los que se estaban preguntando ahorita de que si el carbono que reacciona siempre es el de arriba, no. En realidad es cualquiera del anillo del benceno. Solamente que yo pues ¿por qué? Por practicidad utilizo los que estén más cerca pues al electrófilo. Más. No por más. Y entonces nos queda una carga positiva por acá. Y que no se nos olviden las flechas. Listo. Y esta sería la segunda etapa. Esta de acá de la transposición del hidrógeno podría ser como una etapa 1', por así decirlo. Me avisan, muchachos. Ya, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces podríamos utilizar la última estructura de resonancia. Y debemos de ponerlo a reaccionar con el nucleófilo que se obtuvo en la primera etapa. Si nos concentramos, terminamos más rápido. Listo. Entonces aquí al aluminio le pasa lo mismo que al hierro por allá en la halogenación que vimos ahora en el ejemplo. Y es que el aluminio está totalmente tapado por los cloros. Entonces, en este caso, aunque el aluminio es el que tenga la carga negativa, no va a ser el nucleófilo. Listo. Pues por cuestiones de impedimento estérico y toda la cosa.
Para el ojo perspicaz dirá, ay, profe, esos movimientos son los mismos que hicimos en la halogenación. Tiene toda la razón, son los mismos. De verdad, la tienda universitaria estará abierta. Profe, ¿cuál? Pues donde venden las camisetas, los lapiceros, las tazas, los Ah, la que es sudaderas. ahí en el bloque administrativo. Ujú. Pues no, profe, sabe que no sé si todavía tenga la foto, pero yo estos días había ido a averiguarle una bata a un amigo y estaban como que atendiendo por internet. Ah, ya. Profe, abren como por días apenas. Y eso que a veces como mediodía. Y es entendible. Que porque no se está haciendo nada. Un señor me decía, ya es que uno viene aquí a perder el tiempo. Pero es que, ¿qué más le hacemos, pues? ¿Qué más le hacemos? Todavía no hemos llegado a ese punto de, entre varias comillas, una normalidad. Hasta no llegar a ese punto, pues no. Las fotocopiadoras estarán funcionando. Sí, profe, está reimpresos y la que es al frente que le sacan como cosas ya más tecitas. ¿Cuál es la de reimpresos? Reimpresos, donde venden todos los manuales de prácticas y como los libros así, guías de las materias. Pues sí, pero ¿dónde queda? Ah, bueno, eso queda por Barrientos, al lado de... No me acuerdo. Esa es la que queda llegando a la biblioteca como tres cositos más acá. Sí, por Ah, el bloque de microbiología. ya, ya, ya. Sí, es que la estaba confundiendo con una que queda ahí junto a, o quedaba ahí junto a qué, a donde todo el mundo va a ir a engordar allá, Punta de Avantú. Panes. Ok. No, Ah, la de la amiguería. sí, eso. Esa también es la que le estaba diciendo, que ya le hacen cosas más, pues ya a color o pastas. Mm, Ujú. bueno, la siguiente reacción de la lista es la asilación de Friedel-Crafts. Entonces vamos a hacer un recuento. Hasta el momento hemos visto 4 reacciones. ¿Listo? En la primera podemos ingresar un halógeno, ya sea un cloro, un bromo, un yodo. ¿Listo? Al anillo pues aromático a través de la sustitución de un hidrógeno. En la segunda que vimos, que fue la nitración, lo que hicimos en su momento fue ingresar un grupo nitro al anillo. En la tercera ingresamos un ácido sulfónico al anillo. En la anterior lo que hicimos fue ingresar cadenas carbonadas, listo. En esta que lo que vamos a hacer, vamos a ingresar un grupo acilo, listo. Entonces vamos a mirar a ver esto en qué consiste. Necesitamos de un ácido, de un cloruro, de un halogenuro de ácido, listo. Preferiblemente que tengan su estructura un cloro o un bromo, listo. Entonces, a ver, hagámoslo sencillo para no complicarnos mucho. Tenga, por ejemplo, un bromo. Y si tiene un bromo, lo debemos de poner a reaccionar con bromuro férrico. Entonces pasa lo mismo que pasó en la reacción anterior. El bromo se enlaza al metal, listo, y eso causa su salida de la estructura orgánica.
Ya me entró una duda. ¿Esta primera etapa es reversible o irreversible? Mhm. Mhm. Me entró esa duda. Es reversible. Y la anterior, la alquilación, también es reversible la primera etapa. Eso es lo bueno de revisar, muchachos. Acá es reversible. Lo mismo que va a hacer esta de acá. Bueno. Profe, me muestra arriba qué fue lo que cambiaste, porfa. La primera etapa la puse reversible. Está acá. Profe, Hola. ¿qué es lo que hace que una reacción o bueno, una etapa sea o no reversible? ¿Quiere que le dé una respuesta termodinámica o más práctica? No sé, lo más fácil de entender. Una reacción se convierte o decimos que una reacción es reversible o irreversible. Pues a ver, desde el punto de vista químico, mm, a ver, lo podemos entender de la siguiente manera. Partimos de unos reactivos, listo, y con esos reactivos llegamos a unos productos. Si usted con esos mismos productos que obtiene puede regresarse a los reactivos, entonces eso convierte a esa etapa en una etapa reversible. Listo. Si usted no puede hacer eso, entonces definitivamente esa etapa reactiva es irreversible. Y ya desde el punto de vista termodinámico, entonces ahí ya habría que mirar algo que se llama energía libre de Gibbs. Eso ya le dice a uno si la reacción se puede o no se puede devolver. ¿Listo? Bueno, entonces aquí donde íbamos así. Listo, más el nucleófilo que se forma. Y esto sería la primera etapa. Entonces tenga mucho cuidado con esta resonancia, porque es que esta resonancia automáticamente ya está impidiendo alguna transposición de hidrógenos, por ejemplo. Listo. Cosa que sí puede ocurrir en la alquilación de Friedel-Crafts. Pensé que no había puesto a grabar y sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues poner a reaccionar el electrófilo que hemos obtenido antes con el aromático que estemos utilizando, que no necesariamente debe ser el benceno, listo, puede ser naftaleno, antraceno, puede ser el cumeno, puede ser lo que sea, listo, desde que sea un aromático, pues.
Bueno, entonces, ¿por qué a esta reacción se le llama acilación? Es porque en esta reacción usted lo que hace es ingresar al anillo aromático un grupo acilo. Un grupo acilo no es nada más ni nada menos que esto. Bueno, ¿dónde vamos? Así. Y ustedes se preguntarán, profe, siempre hay que hacer la resonancia. ¿Ustedes qué creen? Sí. Así es. Nos guste o no, siempre habrá que hacer la resonancia en estas reacciones. Y recuerden siempre poner las flechas. Bueno, me imagino que ya copiaron, ¿cierto? Entonces, en la tercera y última etapa de este mecanismo, vamos a recuperar la aromaticidad del anillo. Por ejemplo, podríamos utilizar la primera estructura de resonancia. Y recuerden que para esta etapa necesitamos sí o sí de un nucleófilo. En este caso, pues, ¿cuál era? Era con bromo, ¿cierto? Sí. Era este. Este bicho.
Listo. Tercera y última etapa. Bueno, entonces a continuación nos vamos a introducir en el estudio del efecto que tienen los sustituyentes en el comportamiento químico de las reacciones que ya hemos visto en la clase de hoy. Listo. Estamos hablando, claro está, de aromáticos. Entonces, vamos a hacer una breve introducción. Y de esa manera la próxima clase la dedicamos solamente a hacer mecanismos. ¿Listo? ¿Esto cómo lo llamaríamos? Así, tal cual. Entonces lo vamos a seguir viendo con el benceno. ¿Por qué? Porque es lo que nos queda más fácil, más práctico. ¿Listo? No por otra cosa. Entonces, los sustituyentes los podemos clasificar según dos criterios. ¿Listo? El primero, podríamos clasificarlos según el tipo de producto que obtengamos al final de la reacción. ¿Listo? Entonces, según eso, según el tipo de producto. Profesor, ¿a lo que estábamos hablando ayer o qué? Es decir, según el efecto director. ¿Listo? Ya se van a dar cuenta de a qué me estoy refiriendo. Vale. Entonces, según eso, los sustituyentes los podemos clasificar en dos grandes familias. Pueden ser orto y meta directores. ¿Listo? ¿Como cuáles? Y ojo, esto es directa, o sea, esto de lo que estamos hablando en el presente es una consecuencia directa del sustituyente, no del anillo aromático. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos al OH, en el caso del fenol, y se los voy a seleccionar. Esto es consecuencia directa del sustituyente. ¿Cuál más es un orto y meta director? Orientador. Yo no sé por qué les puse ese término. El término es orientador. Ay, profe, porque el fenol es un orto. Si ahí solo está una posición, pues solo hay un carbono reemplazando. Orto y meta en este caso no se refiere a la posición de los sustituyentes. En el producto final. Mejor lo dejo explicar y veo si entiende y ahora le pregunto. No, es que voy a hacer una breve introducción. Me vienen a entender la próxima clase. También están las aminas en general. También están las cadenas carbonadas. Listo. Todo es consecuencia directa del sustituyente.
Mm, también están las anilidas. Profe, ¿qué es una anilida? Vea, es una amida pegada al revés. Si lo quieren entender así, vea. Eso es una anilida. Y de nuevo, todo eso es consecuencia del sustituyente. Listo. Se me están escapando varias. Permítanme, yo pasteleo. Porque esto sí no me lo sé yo de memoria. Ajá. Están los éteres también. Ajá. Y también están los halógenos. También se pueden clasificar como meta orientadores. No, ayer de lo que estábamos hablando era del poder activante del sustituyente. De eso voy a comentarles algo a continuación. Ah, listo, profe. ¿Y usted dónde me metió? ¿Por qué? Ah, me tocó abrir. Está en el baño. Conste que yo no fui el que lo dijo. La Verónica no me pierde ni una. Ah, si el profesor puso el principio, yo termino. Bueno, a lo que terminen de dibujar me avisan. Oye, ¿no? Para entrar a la universidad sí le piden el código QR y toda la cosa. El de bioseguridad, sí, profe. Claro que eso parte de la base de la honestidad de todos. Bueno, en cuanto a los meta orientadores, tenemos los siguientes. Tenemos el grupo nitro. Tenemos el ácido sulfónico. Tenemos al nitrilo. Tenemos a los grupos acilo. En general. Y tenemos también las aminas cuaternarias. Listo. Ahí ya tengo suficiente espacio.
¿Listo? Bueno, eso según el primer criterio de clasificación. ¿Listo? Entonces, según el segundo criterio de clasificación, el efecto de los sustituyentes lo podemos clasificar según su incidencia en la velocidad de la reacción. ¿Listo? Entonces, según eso, podríamos estar hablando de sustituyentes que actúan como activadores o como desactivadores del anillo. ¿Listo? Entonces tenemos inicialmente a los activadores. ¿Listo? Que lo que hace básicamente un activador es acelerar la reacción a que si la comparáramos con el mismo aromático sin sustituyentes. Entonces, en el caso, por ejemplo, del fenol, sin importar la reacción que estemos efectuando, muchachos, si comparamos la reacción con el benceno, entonces nos vamos a dar cuenta de que con el fenol la reacción es muchísimo más rápida. Listo. Aquí tenemos también las aminas. Y todo es consecuencia directa del sustituyente. Y aquí se lo voy a poner, es más, arriba voy a hacer la corrección. Aquí que se pegue a cualquier cosa. Listo, el caso es que necesitamos una amida ahí, una mina ahí. Y acá lo mismo. Bueno, también tenemos a los éteres. Ustedes dirán, profe, esos no son los mismos que usted escribió arriba. Sí, fíjese que sí. Lo que pasa es que, bueno, entonces, por ejemplo, en el caso del fenol, podemos decir que es un orto y paraorientador y al mismo tiempo es un activador. ¿Listo? En el caso de los halógenos. Los halógenos son orto y paraorientadores y al mismo tiempo son desactivadores. Bueno, aquí también tenemos a las anilidas. Y también tenemos a las cadenas carbonadas. O radicales, como lo quieran llamar. Igual yo les entiendo. Eso en cuanto a los activadores. En cuanto a los desactivadores, como por ejemplo lo es el grupo nitro, Pero ¿sabes qué? Ya la UPAC se puso a molestar y, bueno, hace rato y ya Radical
es para radical libre. Claro, es que eso genera una confusión. Pero de todas maneras no hay problema, yo les entiendo. Pues por mí no hay problema. Tan comprensivo. Entonces, en el caso del grupo nitro, el grupo nitro, bueno, si comparamos la reacción, por ejemplo, si quisiéramos hacer una halogenación o una sulfonación, la que usted quiera hacer, de las 5 que ya vimos, si comparan la velocidad de la reacción, en el caso de que utilicemos el nitrobenceno con la del benceno, de una se dan cuenta que la reacción es muy, muy lenta. Entonces, debido a eso, es que al grupo nitro lo conocemos como un desactivador. ¿Listo? Y en cuanto a su orientación, entonces ya sabemos que es un metaorientador. En síntesis, O sea que, profe, qué pena, los desactivadores serían protectores. ¿cómo así? O sea, protectores es cuando usted le pone un grupo funcional a un carbono que no quiere que reaccione porque posteriormente lo van a necesitar para otra reacción. No. Vaya, yo le doy la definición más formal. Vea, en química, un grupo protector es un ente químico que se introduce a una molécula por una modificación química de un grupo funcional con el fin de obtener quimioselectividad en una reacción química subsecuente. ¿Sabe por qué le dije que no? Porque una propiedad que tiene un grupo protector es decir que, bueno, una propiedad o una condición que debe cumplir un grupo protector o una reacción de protección es que se pueda recuperar esa parte de la estructura. ¿Listo? Entonces, sacar un grupo nitro, pues no es como tan fácil que digamos. Entonces, por ese lado se nos complica el asunto. En cambio, si usted lo compara como, por ejemplo, con la formación de grupos acetales en la protección de grupos carbonilo, eso ya es diferente. Porque usted lo único que debe hacer para recuperar después el grupo carbonilo en la estructura es disolver ese compuesto en un medio acuoso ácido. Y eso ya automáticamente al final le vuelve a aparecer el grupo carbonilo. En cambio, por ejemplo, usted quitar un NO2 de un aromático no es fácil, no es tarea sencilla. Entonces, por eso de entrada le digo que no. ¿Sí me hice entender, Andrés? Sí, profe. ¿Cuál más? Perdí el hilo. Ah, sí, los grupos asilo. En general, que podemos estar hablando de un ácido carboxílico, de un cloruro de ácido, de una amida, listo, de un éster, de un anhídrido. También están las amidas cuaternarias. Y en esta familia de los desactivadores, o en este grupo de los desactivadores, también están los halógenos.
Entonces, si ustedes fueron lo suficientemente perspicaces, se debieron de haber dado cuenta que los halógenos están como en el medio. ¿Listo? Es decir, en cuanto a su capacidad orientadora, se comportan de una manera. Encontré esto en internet para Como igual. Fajardo, mejor dicho. Más o menos. Qué pecado que lo abordaron ayer, que unos encapuchados en la Universidad de Pereira. ¿Te imaginas el susto de esa gente? Bueno, pero en cuanto a la velocidad de la reacción, son desactivadores. O sea, tienen un poquito de allí y un poquito de allá. Bueno, si no me entendieron muy bien todo esto, no se preocupen que la próxima clase nos vamos a enfocar en entender todo este asunto. ¿Listo? Bueno, vamos a ir a comer algo. Pues como si fuéramos todos físicamente juntos. Y nos vemos a las 8:20 para explicarles todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de la tercera entrega. ¿Listo? No, nada. Ahorita nos vemos. Profe, pero por acá, no por Discord. Sí, por acá, por acá. Yo no voy a cerrar la sesión. ¿Listo? Ok.